Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. Decreto Supremo número 008-2020 SA. El Presidente de la República considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo de manera simultánea, que los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú señalan que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora, para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Que los numerales 2 y 6 del título preliminar de la Ley número 2684-2, Ley General de Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo a principios de equidad. Que, asimismo, el numeral 11 del título preliminar de la ley antes mencionada ha previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el ejercicio del derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública. Que el artículo 79 de la ley precitada contempla que la autoridad de salud queda facultada a dictar las medidas de prevención y control para evitar la aparición y propagación de enfermedades transmisibles. Todas las personas naturales o jurídicas dentro del territorio quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas, bajo sanción. Que, conforme a lo establecido en la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo número 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es la autoridad de salud a nivel nacional, según lo establece la Ley número 26842. Ley General de Salud. Tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la Política Nacional de Salud, y es la máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de la población. Que el Decreto Legislativo número 1156, decreto legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud, en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, tiene como finalidad identificar y reducir el potencial impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, y disponer acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlleven a la configuración de estas. Que el literal E del artículo 6 del citado decreto legislativo, concordante con el numeral 5.5 del artículo 5 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 007-2014 SA, establece como supuesto que constituye la configuración de una emergencia sanitaria la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la ocurrencia de pandemia. Que es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de estas. De conformidad con la Ley número 26842, Ley General de Salud, el Decreto Legislativo número 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Ley número 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y el Decreto Legislativo número 1156,
Decreto legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, decreta: Artículo 1. Declaratoria de emergencia sanitaria. 1.1. Declárese en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario, por la existencia del COVID-19 conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. 1.2. En un plazo no mayor de 72 horas mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Salud aprueba el plan de acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 del presente artículo, el mismo que incluye el Seguro Social de Salud, ESalud, y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Artículo 2. Medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. 2.1. En el marco de lo establecido en el artículo 79 de la Ley número 26842, Ley General de Salud, se disponen las siguientes medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. 2.1.1. Puertos, aeropuertos y puestos de entrada terrestres. A. Las instituciones públicas y privadas a cargo de la administración de puertos y aeropuertos deben adoptar las medidas que correspondan para disponer las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19 en los espacios que correspondan. Las instituciones públicas y privadas relacionadas al tema migratorio deben trabajar de manera articulada para lograr un control efectivo sanitario del flujo migratorio. B. Todas las personas que ingresen al territorio nacional deben presentar de manera obligatoria la declaración jurada de salud del viajero para prevenir el COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial número 086/2020 MINSA. C. Toda persona que ingrese al territorio nacional provenientes de países con antecedentes epidemiológicos y que se encuentran en la relación que elabora el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC del Ministerio de Salud, tales como la República Italiana, el Reino de España, República Francesa y República Popular de China, debe sujetarse a un periodo de aislamiento domiciliario por 14 días. La lista de países es actualizada por el CDC y publicada en su página web y la del Ministerio de Salud. D. En caso presentar sintomatología de infección respiratoria, la persona en aislamiento domiciliario se debe comunicar con la autoridad sanitaria de la jurisdicción correspondiente para la adopción de las medidas necesarias. 2.1.2. Centros educativos. El Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio. 2.1.3. Espacios públicos y privados. A. En el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos, que ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la autoridad competente evaluar los riesgos para determinar la pertinencia de su realización. B. Todos los establecimientos comerciales y mercados deben coadyuvar en la prevención para evitar la propagación del COVID-19, implementando medidas de salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así como la de sus trabajadores. 2.1.4. Transporte. Todos los medios de transporte públicos y privados deben adoptar las medidas que correspondan para evitar la propagación del COVID-19. 2.1.5. Centros laborales. En todos los centros laborales públicos y privados, se deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. 2.2. Las instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la sociedad civil y la ciudadanía en general
deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. 2.3. Los gobiernos regionales y locales adoptan las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvan al cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo. Artículo 3. Fortalecimiento de la gestión sanitaria internacional. 3.1. El Ministerio de Salud implementa la Autoridad Sanitaria Internacional de Alcance Nacional para el fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos y puestos de control fronterizo, en el marco de la seguridad sanitaria. 3.2. Los gobiernos regionales, locales y entidades privadas coadyuvan al cumplimiento de esta disposición. Artículo 4. Refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de Salud, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior. Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 11 días del mes de marzo del año 2020.